Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra en este domingo 20 del tiempo ordinario para pedirle al Señor que mande su Espíritu y venga en ayuda de nuestra debilidad y nos ayude a comprender mejor la palabra de Dios para poderla poner en práctica. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 56, versículos 1 y 6 al 7. El Salmo 66. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículos 13 al 15 y 29 al 32. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de esos lugares, se puso a gritarles: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. En la historia de salvación que nos han enseñado en la catequesis, siempre nos dijeron que Dios se había escogido un pueblo entre todos los pueblos de la tierra, y al cual había revelado como pueblo de su propiedad su proyecto salvador y liberador. Dios le había dado a Israel el gran tesoro de su palabra, la Torá, a través de la cual Dios conducía a ese pueblo como un pastor a su rebaño a una tierra de promisión. Y esta elección, desafortunadamente, había endurecido el corazón y la mente de los israelitas, que teniéndose como pueblo elegido y amado de Dios, consideraban la salvación como prenda únicamente de Israel, quien se consideraba única heredera del amor de Dios. Por eso miraban a los demás pueblos como paganos, excluidos del plan universal de la salvación de Dios. Motivo por el cual se consideraban separados, únicos y propietarios de todos los dones del amor de Dios. Se habían inventado incluso sus propias leyes, endureciendo la palabra de Dios respecto a los impuros, infieles, paganos y extranjeros, a los que llamaban incluso con el insulto de perros, animal que junto a los cerdos se tenían por impuros y malditos. El carácter universal de la misericordia de Dios no es escogido inmediatamente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, con el Nuevo Testamento cae y se derriba todo particularismo, integrismo, nacionalismo y fanatismo. Y así la fe cristiana se abre a una visión más marcada por el universalismo, donde en Cristo todos, sin distinción, dice Pablo, seremos salvados, no por meritocracia, sino por pura gracia de Dios, es decir, gratuitamente, independientemente si somos buenos o malos, justos o injustos. Dios en Cristo y en su Pascua derriba todos los muros que nos separan y dividen, como si no fuésemos todos hijos del mismo Padre Dios. Por eso dice Pablo en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, Él que de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno derribando el muro divisorio y la enemistad,
anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo, de los dos, un solo hombre nuevo, haciendo las paces y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Jesús mismo, formado como hombre en esta mentalidad y odio por los paganos, como lo muestra el Evangelio de hoy, quiere salir de esta mentalidad obtusa que más que acercar al hombre a Dios, lo aleja y más que salvarlo, lo condena. Significativo entonces el verbo que usa el evangelista. Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Así como Dios por medio de Moisés saca de Egipto, tierra de esclavitud, idolatría y magia, al pueblo de Israel, Jesús no solo sale él formado como hombre en esa mentalidad divisoria, separatista y fanática, sino que saca a sus discípulos de ese odio étnico por los paganos y los pone más bien en el camino de la universalidad de la salvación. Después de Pentecostés, Pedro lo entiende perfectamente, cuando entrando en la casa del centurión Cornelio, lo bautiza con toda su familia y les explica la visión que había tenido en Haifa, donde Dios le hacía entender que no llamara impuro aquello que Dios había purificado con el baño sacramental del bautismo, por el que tuvo que pasar su Hijo Jesucristo en la cruz, salvando a todos los hombres indistintamente, judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres, justos e injustos, santos y pecadores. Preguntémonos, ¿qué muros que nos separan tenemos que derribar también nosotros hoy? Cuando nos sentimos ya salvados o perfectos, porque estamos y pertenecemos a X o Y grupo, o seguimos X o Y corriente fundamentalista, rigorista, separatista y por ende no cristiana, aunque tenga fachada de cristiana. La actitud un poco desobligante y displicente de Jesús ante la mujer cananea que va detrás gritando, pidiendo ayuda para su hija que tiene un demonio muy malo, y a la que incluso, usando un insulto de la época, perro, como llamaban a los paganos, no es más que un recurso literario del evangelista para indicar cómo Jesús, que ha salido y se ha liberado de esa mentalidad separatista y fanática, quiere sacar también a sus discípulos de dicha mentalidad para que el anuncio del evangelio tenga su efecto, como lo vemos precisamente en la respuesta de la mujer, quien reconoce efectivamente que es extranjera y pagana, pero que también espera que de la mesa de la salvación, servida por Cristo y su palabra, caigan al menos algunos mendrugos de pan, que puedan saciar por la fe el anhelo y el deseo del amor que salva, rehabilita y libera a todos los hombres. Dos observaciones nos ayudarán a entender las reales dimensiones de este universalismo. Una, la misericordia de Dios es totalmente gratuita. Ninguno puede vanagloriarse delante de Dios por algún mérito. Es Dios quien salva por puro amor. No existe para Jesús la religión de la meritocracia. No se puede comprar a Dios ni por todo el oro del mundo, ni siquiera con nuestra propia vida, porque le pertenece a Él. 2. La actitud de Jesús hacia la mujer cananea nos hace entender cómo para Él sea necesaria una fe humilde que confía y no simplemente la pertenencia a un pueblo X o a un credo religioso Y. En este sentido, la cananea tiene mucho que enseñarnos. Muchas veces nosotros cristianos, que deberíamos tener como base de la aceptación del Evangelio cierta facilidad y sentido común de fe y adhesión a Cristo, al contrario nos comportamos lejanos y hostiles
cuando queremos imponer nuestros criterios, nuestras maneras mezquinas y obtusas de entender o pretender entender la propuesta alternativa de Cristo y su Evangelio. Y como los fariseos, ponemos cargas pesadas sobre los hombros de los demás, que ni siquiera nosotros, como dice Jesús, somos capaces de mover con un dedo. Que nos quede claro entonces que nos salvamos no por la cantidad de méritos que hagamos delante de Dios, que ciertamente los debemos hacer porque es nuestro deber hacer el bien, pero de ninguna manera compraremos a Dios. Como la mujer cananea debemos ir detrás de Jesús gritando: «Ten compasión, Señor, también los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Vemos a este punto cómo es significativo el hecho de que Jesús traiga a colación la figura del pan, que no es lo que está pidiendo la cananea. Ella pide un milagro, pero Jesús quiere dar es el pan que para los judíos era la Torá, la palabra de Dios, con lo que Jesús quiere hacernos entender que seremos verdaderamente liberados y sacados de nuestras maneras obtusas y egoístas de vivir la vida y las relaciones interpersonales. Solo a través del pan de la palabra interpretada según los criterios y el corazón de Dios, y no según nuestros modos mezquinos de querer acomodar esa palabra a nuestros intereses y beneficio, aumentando con ello los separatismos, elitismos cristianos y guetos, que más que construir iglesia y reino de Dios, alejan y destruyen la unidad y el amor de Dios, que se da gratuitamente para todos sin distinción. Hoy vivimos en una sociedad dividida por intereses mezquinos y corruptos. Vivimos en una sociedad donde cada uno quiere imponer sus propias reglas, aunque tengan que dañar y aplastar la dignidad y bienestar del otro. Cada uno quiere vivir en su propio mundo y en su propio bienestar, sin Dios y sin ley. Cada uno quiere expresar su fe y manera de pensar e imponérsela a los demás. Hoy, ante esta situación particular, queremos abrir nuestras iglesias. Pero dice Alessandro Pronsato: no es una operación correcta abrir las puertas de la iglesia y después pretender imponer a los distintos, entre comillas, nuestros gustos, nuestros ceremoniales, hacer el trasplante de nuestros esquemas mentales e incluso de nuestras repugnancias, miedos, obsesiones. Después de haber abierto la puerta de par en par, y quizás antes, debo desclavarme de mis seguridades, aceptar que el otro discuta mi postura. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos ayude a entender esta palabra del Señor, para que podamos vivir todos unidos, construyendo el reino de Dios para todos, sin excepción y sin distinción ninguna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un buen domingo y una feliz semana. Recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.